esta representación nacional tenga una respuesta firme, clara, pero sobre todo justa. Una interrupción me solicita la doctora Marta Chávez, presidente. Congresista Chávez. Sí, presidente, simplemente con el propósito, gracias congresista Baqueli, con el propósito solamente de ilustrar sobre temas constitucionales y temas laborales, señor presidente. En primer lugar, he escuchado decir que los tratados internacionales son supraconstitucionales. Eso no es cierto, señor presidente. En el artículo 200 de la Constitución, en el inciso cuarto, la propia Constitución hace un listado de cuáles son las normas con rango de ley y menciona leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados. Lo que la cuarta disposición transitoria y final de la Constitución, señor presidente, señala es que las normas relativas a derechos y libertades que la Constitución reconoce, entre ellas las laborales, se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados y acuerdos internacionales. Eso en ningún modo significa que los tratados, ni menos los tratados en derecho laboral, sean supraconstitucionales. Pero además, señor presidente, la propia Constitución establece restricciones. Dele tiempo para concluir. Gracias, presidente. Al derecho de jueces y fiscales, que en el artículo 153 de la Constitución están prohibidos de sindicarse y de declararse en huelga. Lo mismo en el artículo 42 de la Constitución se establece que no están comprendidos en el derecho de sindicación y huelga de los servidores públicos, los cargos de confianza o de dirección, ni tampoco los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Por lo tanto, hay que leer la Constitución de una manera comprensiva. Y en ese caso, además, hay que señalar que la propia OIT establece dos tipos de negociación colectiva, uno para servidores privados, y es el tratado 98, el convenio 98 de la OIT, y el de los trabajadores del sector público, que es el convenio 151, que solo se refiere a negociación para efecto de condiciones de empleo, no así de remuneraciones. Por lo tanto, busquemos argumentos, pero que sean precisos al espíritu y a la letra, no solamente de la Constitución, sino también de los propios tratados internacionales. Gracias. Muy bien. Continúe, congresista Baqueli. Presidente, simplemente para finalizar, quiero decir lo siguiente. He escuchado de la bancada de frente cómo hablan permanentemente y comparan este proyecto de ley con las medidas necesarias y oportunas que realizó el presidente Fujimori en la década de los 90. Y lo que yo tendría que decirle a la bancada del frente, presidente, y lo sabe el Perú entero, es que la situación que vive hoy el Perú es muy distinta a aquella situación que vivía el país a inicios de los 90. Hoy, presidente, los recursos y la bonanza económica que vive el país no amerita perjudicar y afectar a los trabajadores del sector público. Pero como bien dijo mi colega Marta Chávez hace algunos minutos, en los 90 el Perú era un país quebrado, en lo económico, en lo social y en lo político. Y por ende, presidente, no cabe la comparación. Realmente hay que tener criterio para discernir las realidades y para ver el real contexto que vivía el Perú con el contexto que vive actualmente. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, congresista Eguren. Congresista Pari me pidió una interrupción, con todo gusto, presidente. Congresista Pari, tiene la interrupción. Muchas gracias, presidente. Cuando uno empieza a mirar los dos proyectos, veo que un proyecto, el de presupuesto, en términos de faltas graves, encontramos una lista de 19 faltas graves. Y en la Comisión de Trabajo veo 25 faltas graves. Y obviamente llama la atención qué es lo que tiene más de uno y el otro. Y uno escucha en términos de discurso, sí, pues hay que defender a los trabajadores, etcétera, etcétera, pero encontramos en la Comisión de Presupuesto lo siguiente: sanción grave, punto 16,
y acordémonos que toda sanción grave, de acuerdo al dictamen de la Comisión de Presupuesto, en su artículo 90, conlleva a cese o destitución. Por lo tanto, hay que mirar bien las faltas graves. Y dice, la falta de rendimiento, producción en forma reiterada. Y me gustaría que escuche el congresista Lescano, porque él dice que es defensor de los trabajadores, y aquí está aprobado bajo su dirección. La falta de rendimiento, producción en forma reiterada que afecta el funcionamiento de los servicios de los ciudadanos o el ejercicio de funciones públicas a su cargo. Tiene tiempo para concluir. Tiene interrupción, señor. En forma reiterada, en términos de tiempo mensual, anual, semestral, no sé, pero sí le cae sanción, le cae cese. ¿Y dónde está la parte entonces de la función de los trabajadores? Esto está retirado en la Comisión de Presupuesto. Ya no existe. ¿Por qué no existe? Porque eso se considera como parte o elemento de evaluación post-capacitación. Pero sin embargo aquí en el dictamen de la Comisión de Trabajo, ahí sí existe explícitamente y de verdad, poner eso así en una forma totalmente irresponsable resulta siendo más dracónica, mucho más atentadora que lo que se especula. Aquí realmente creo que hay que leer claro por dónde está la cosa, qué es lo que se está escribiendo, más allá del discurso político. Aquí hay 25 faltas graves y frente a 16. ¿Cuáles se evalúa, cuáles se pondera, cuál viola o no viola? Hay que estar totalmente claros y realmente ponerlo así y no está en la Comisión de Presupuesto realmente es una irresponsabilidad. ¿Quién defiende a la clase trabajadora? ¿Cuál dictamen? Bien, congresista Eguren. Gracias, presidente. Presidente, el congresista Baqueli señala que se hicieron reformas urgentes y necesarias en el primer gobierno de Fujimori en relación al empleo público. Y probablemente fueron urgentes y probablemente necesarias. En el anterior Congreso, señor presidente, también se hizo tal vez la única reforma importante, que fue la ley de la carrera magisterial, incorporando meritocracia. Este Congreso también valientemente ha ampliado incluso con algunas modificaciones, pero también la pretensión de incorporar meritocracia. ¿Y por qué hago referencia a la ley de la carrera magisterial? Porque el objetivo de la ley era el alumno, señor presidente. El objetivo, la esencia, la parte sustantiva de la norma era el alumno. Y hoy, señor presidente, a lo largo de muchísimas horas se ha hablado del trabajador, quien tiene, sin lugar a dudas, derechos que hay que respetar. Pero se ha hablado poco del ciudadano. Y la norma que está en discusión tiene que ver, más que con un tema laboral, tiene que ver con los servicios y la calidad del servicio que merece el peruano. Tenemos 30 millones de peruanos que nos quejamos y se quejan todos los días de la burocracia estatal, de la lentitud estatal, de la ineficiencia estatal y de la corrupción estatal. Todos los días hay clamor. No sé si escuchan radios en Lima, en sus pueblos, en sus ciudades. Hay una queja espantosa. Y preguntémonos, ¿entonces hoy no es urgente? ¿Entonces hoy no es importante hacer una reforma de aquellas que algunos le llaman de segunda generación? Yo creo que sí. Yo creo que es fundamental. Y hoy más que nunca, porque el mundo se está enfriando y el Estado requiere agarrar dinamismo. Hemos venido creciendo porque el mundo jalaba, pese al Estado, no por el Estado, sino pese al Estado. Pero el mundo ya no va a jalar al mismo ritmo. Y ahora tenemos que hacer, tal vez no que el Estado empuje, pero por lo menos que no entorpezca. Y tenemos hoy un Estado que pone vallas y trabas. Entonces, el elemento fundamental que tenemos que hacerlo si queremos seguir creciendo, desarrollando, generando empleo, disminuyendo la pobreza, es dotar al Estado de incentivos como es la meritocracia, cuyo incentivo a la capacitación, a la superación y a través de ello a una mejora en las condiciones económicas termina siendo sustantivo. No podemos seguir viendo todos los días que en un escritorio hay un trabajador que llega temprano, que se va tarde,
que estudia, que invierte su plata en hacer su diplomado, que es honesto, atiende bien, y al otro lado, en un escritorio similar, un trabajador que llega tarde, se va temprano, trata mal, no estudia, no se supera, y a fin de mes llega el cheque exactamente igual para ambos. Ese círculo vicioso, destructivo, con el cual el buen servidor piensa y se cuestiona: tal vez soy un idiota. ¿Quién me reconoce mi esfuerzo, mi trabajo, mi competitividad? Y por otro lado, el mal servidor dirá: tengo razón, ¿para qué me supero si acá mi pobre colega se esfuerza tanto y nadie se lo reconoce? Eso hay que romper, y eso es incrementar e incorporar meritocracia. Ahora, esta meritocracia, y le pido atención al presidente de la comisión, congresista Gutiérrez, le pido atención por favor, porque así como es importante impulsar esta norma y aprobar esta norma tiene que garantizar que no haya vulneración de derechos fundamentales, ni aquellos recogidos en la Constitución, ni aquellos que están en el orden internacional como la OIT. Entonces tenemos que hacer un test de preguntas. En el proyecto que vino del Ejecutivo se pretendía recortar lo que es la gratificación para los de la 728 al 50%. Entonces, este proyecto tenemos que aprobarlo, y para aprobarlo tenemos que hacer que se recoja que para todos los servidores públicos haya un sueldo completo en la gratificación. Lo que hoy no tienen los de CAS, tienen que tener en esta ley. O sea, que no se diga que hay recorte de derechos, lo que tenemos que garantizar es que hay aumento de derechos. Entonces, los que hoy no tienen gratificación completa, las dos gratificaciones, como son los del CAS y los de la 276, que reciben 200 o 300 soles, dependiendo del humor del ministro de Economía en su momento, tienen que recibir un sueldo completo. Primera tarea, comprometámonos todos los parlamentarios a asegurar que en la norma haya gratificación completa. Segundo lugar, compensación por tiempo de servicios. Los de la 728 tienen una remuneración por año en lo que es compensación por tiempo de servicios. ¿Cuánto tienen los de la 276? ¿Cuánto tienen? No tienen, prácticamente no tienen, porque se aplica sobre el sueldo básico, que es 8 soles, 7 soles. ¿Y cuánto tienen los del CAS? Tampoco tienen, no tienen compensación por tiempo de servicios porque es plazo fijo y se acabó. Entonces, segundo elemento, señor presidente, tenemos que ampliar la compensación por tiempo de servicios, que hoy solo está en la 728, a todos los servidores, para que los de la 276 y los del CAS tengan ese derecho. Vamos a aumentar el derecho de la compensación por tiempo de servicios. Las licencias, que es un derecho fundamental, ¿no? Por maternidad, posparto, etcétera. Tenemos que migrarlas también de todas maneras a la nueva ley. Tiene que ser migrado las licencias. Y finalmente, señor presidente, lo que es indemnización por despido arbitrario. Hoy, ¿quién tiene indemnización por despido arbitrario? Solo los de la 728. ¿Tienen las de la ley 276? No, tienen que tener en esta nueva ley. ¿Tienen los del CAS hoy? No, tienen que tener ahora. Entonces, con eso, señor presidente, vamos a crear los incentivos adecuados para que libre y voluntariamente los trabajadores hoy de un caos de 3 regímenes pasen voluntariamente y se incorporen a una carrera que les permita la capacitación, la superación personal, el ascenso y una remuneración adecuada, ganando en derechos. Lo que no podía darse es como se planteó en el proyecto del Ejecutivo, que para un sector se producía un recorte de derechos. No, porque la lógica fue, tenemos en la 728 un sueldo completo y en la 276 300 soles. ¿Ok? ¿Cómo equilibramos para que no nos sea tan caro? Medio sueldo para todos. Esa fue la lógica. Pagamos un sueldo en 728, pagamos 300 soles en la 276 y no pagamos nada en casa.
promediemos medio sueldo. ¿Pero qué implicaba eso? Que de los de las 728 iban a perder medio sueldo de gratificación de julio, medio sueldo de gratificación de diciembre, medio sueldo de compensación por tiempo de servicios, y obviamente nadie se va a pasar voluntariamente para perder uno de esos elementos sustantivos, que es la contraprestación por el trabajo y el servicio prestado. Entonces, eso, señor presidente, tiene que corregirse, debe corregirse, y yo espero que recogiendo estos elementos que garanticen que todos mejoran, podamos sacar una ley que la aprobemos por unanimidad, señor presidente, garantizando los derechos de los trabajadores. Y, señor presidente, y para terminar, acá podemos tener muchas discusiones. Podemos discutir por el defensor del pueblo, por el Tribunal Constitucional, por la candidatura de la señora Nadine, por 1000 temas. Pero hay momentos donde se tiene que pensar como Estado, como políticas de Estado, porque el Estado trasciende al periodo gubernamental. Ya pasaron 2 años, señor presidente. Esta ley se comenzará a implementar en este gobierno, pero el siguiente gobierno tiene que encontrar un Estado más enrumbado, con posibilidades de convertirse y ser más eficiente. Entonces pensemos, señor presidente, y salgamos a veces de la mezquindad política, de la coyuntura, de los panzones, y pensemos en el país, señor presidente. Gracias. Muy bien. Congresista Virgilio Acuña. Congresista Acuña, Virgilio. Gracias, presidente. Gracias, estimados colegas. Primero, presidente, permítame dar una interrupción a Juan Carlos. Congresista Uren, entiende la interrupción. Gracias, presidente. Y algo que entiendo, el presidente ya lo señaló cuando inició su disertación: los organismos constitucionalmente autónomos, hay que conservar esa autonomía y esa independencia, y claro está, y con mayor razón, el Congreso de la República. Gracias, presidente. Acuña, congresista Acuña. Presidente, permítame primero, presidente, hacer llegar un saludo muy especial a todos los trabajadores y a todos los empleados públicos del país, a todo el millón de trabajadores que día a día y durante años se dedican 10 o 15 horas de trabajo a sacar adelante este país. Mi saludo inclusive a algunas compañeras y compañeros que ahora están en la calle luchando para que sus derechos no sean avasallados y sus derechos no sean recortados. Mi saludo a esos compañeros que están en toda la región del país esperando que nosotros tomemos la mejor decisión, esperando que nosotros apliquemos el máximo de nuestra racionalidad, que apliquemos el máximo de nuestra inteligencia. Colegas, les pido a todos que podamos reflexionar ampliamente en esas dos palabras que finalmente ha dicho Juan Carlos: el país y los trabajadores. Que pongamos el máximo de nuestra inteligencia, de nuestra concentración, de nuestra reflexión, y al final del día, cuando tomemos una decisión, que podamos dejar la tranquilidad de ese millón de trabajadores que seguramente viven angustiados. Que cuando tomemos la decisión, podamos a esos trabajadores dejarle la serenidad para que mañana no se vean afectados sus derechos económicos, sus derechos sociales, su derecho de descanso y sobre todo su derecho a una mejor calidad de vida. Dentro de ese análisis, presidente y estimados colegas, y a muchos de nosotros se ha expresado y muchos han manifestado lo importante de esta ley. Creo que después de 10 o 15 años que el gobierno y el Estado ha emitido muchas leyes que tienen que ver básicamente con los aspectos materiales. Como le he dicho en otras intervenciones, todas las leyes que se han emitido ha sido con los recursos naturales, ha sido por la minería, ha sido por la tributación, ha sido por las carreteras, por los aeropuertos, ha sido por los colegios y las escuelas, pero nunca se ha tomado leyes, y sería esta la primera vez que tengamos que definir una ley que tiene que ver con el capital social. El Perú sale adelante cuando simultáneamente a ese capital económico y a ese capital liberal, la cual tantos lo admiran, podamos emitir leyes que tengan que ver con el capital social.
Y ese capital social que el Perú requiere es la educación, es la salud, es el trabajo, es la libertad, es los funcionarios públicos. Todos los que estamos acá, todos los ministros, todos los grandes asesores logran sus objetivos porque los trabajadores públicos día a día están haciendo sus funciones, a veces amontonados de papeles, amontonados en una oficina y arrinconados muchísimas veces hasta en los sótanos. Gracias a ellos el presidente cumple con sus objetivos. Gracias a los trabajadores públicos, los presidentes o los ministros se llenan la boca diciendo que han cumplido resultados. Pero entonces la pregunta es, si nos debemos a los trabajadores públicos, si nos debemos a ellos que día a día hacen que este país crezca, vale la pena reflexionar un poco más, vale la pena tomarnos un poco más de tiempo y buscar una ley que simultáneamente permita el desarrollo del país porque es necesario, simultáneamente eso pueda priorizar fundamentalmente el derecho de los trabajadores. Estimados colegas, todos hablamos de democracia, todos los días hablamos de democracia, cada rato democracia, democracia. Pero ¿qué significa democracia, colegas? La democracia no es irnos a votar cada 5 años o irnos a contar votos cada 4 años. La democracia es permitir la participación de todos. La democracia es permitir que todos tengamos la opción de emitir nuestra opinión, de emitir nuestros ideales y de emitir nuestra forma de pensar. Esa es la democracia que se requiere. Necesitamos una democracia que, compañero, no solo ponga los derechos en la Constitución escrita, necesitamos una democracia, compañeros, que se realicen, que garanticen realmente que esos derechos que están escritos acá se cumplan. Esa es la democracia que requerimos, porque ahora no se cumplen todos los derechos. ¿Cuántos millones de peruanos tienen que mueren de hambre? ¿Cuántos millones de peruanos tenemos que no tienen trabajo? ¿Cuántos millones de niños que no van al colegio? Entonces tenemos que exigir que la democracia sea real, una democracia que permita participar y una democracia que permita garantizar a todos que se va a cumplir con sus derechos. En ese sentido, compañeros, yo les pido a todos, con absoluta buena fe, con el mayor sentido y la buena voluntad, que podamos reflexionar más, que podamos reflexionar una semana, 2 semanas o un mes, pero que podamos sacar una ley que permita al Perú seguir con este proceso de crecimiento y que podamos sacar una ley que básicamente proteja los derechos de los trabajadores. No tenemos que permitir que ningún trabajador se vaya jubilado con 50 soles, con 100 soles al mes. Les agradezco, compañeros, y le hago una invocación al presidente del Congreso y al presidente de la República. Hay un pensamiento de José Martí. El presidente es el que une, no es el que desune. Muchas gracias, presidente. Gracias, colegas. Muy bien, congresista Grandes. Gracias, presidente. Me pide una interrupción al congresista Pare. Tiene la interrupción, congresista Pare. Muchas gracias, presidente. Yo sumamente preocupado por la seriedad de los dictámenes. Yo estaba viendo el dictamen de la Comisión de Trabajo y si miramos el artículo 81, por ejemplo, valorización de puestos, en su texto dice la valorización de puestos se anualiza e incluye las prestaciones a que se refiere el artículo 81. O sea, hace referencia al mismo artículo. Y seguimos viendo, artículo 93, Comisión de Procedimientos Administrativos Sancionador. Las graves faltas serán tramitadas ante la Comisión de Procedimientos Administrativos Sancionador con excepción de aquellas señaladas en el artículo 93. O sea, se menciona a sí mismo. No, pues no podemos estar haciendo un dictamen con falta de seriedad. En la disposición final 15ª, disposición inmediata a la disposición, en la 15ª, dice la disposición transitoria sexta, así como el literal C del artículo, en blanco. ¿A cuál artículo se refiere? Seguimos viendo la disposición complementaria transitoria, la sexta, en el punto C, el artículo, no hay número de artículo. ¿A qué artículo me refiero? ¿No será la aplicación de la ley 28-21-2? Concluya, congresista, está en interrupción. Y de verdad yo exigiría en este momento que haya precisiones, porque no pueden estar tomando con tanta ligereza un proyecto de ley. Y mucho menos un dictamen de una comisión tan importante como es la Comisión de Trabajo. Poner en blanco, autorreferirse a sí mismo,
¿Qué es eso, señores congresistas? Un dictamen en serio, en serio. En todo caso, pido inmediatamente que se haga la aclaración por el presidente de la Comisión de Trabajo, que no lo veo, que debería estar tomando nota de esas imprecisiones. En todo caso, ¿estamos debatiendo algo en serio o estamos debatiendo algo en bromas? Muchas gracias, presidente. Congresista Grandes, inicie. Presidente, me pide la segunda interrupción al congresista Guayama, presidente. Congresista Guayama. Gracias, presidente. Gracias, congresista Grandes. Sin lugar a duda, presidente, colegas, este proyecto de ley es muy importante. No solamente para los 500.000 trabajadores del Estado, sino también para los 30 millones de peruanos. Decía que es importante para los trabajadores porque muchos de ellos ven aumento en sus remuneraciones. Por ejemplo, los del régimen 276, del régimen CAS, que son el 80% de trabajadores. Decía también que estos trabajadores van a ser beneficiados porque por primera vez durante 25 años van a haber mejoras económicas en sus remuneraciones y por primera vez van a tener una carrera meritocrática para ascender dentro del sistema estatal. Y también un beneficio para los 30 millones de peruanos porque van a tener por primera vez también un Estado más ágil, donde los trabajadores lo atiendan de la mejor forma cuando el ciudadano va a realizar un trámite documentario en cualquier institución pública, presidente. Es normal y entendemos que los trabajadores no tengan confianza. Concluya, congresista. O en las políticas, entendemos que no tengan confianza a veces en las políticas de gobierno, porque traen el trauma de la década de 90, donde se despidieron a miles de trabajadores, donde se despojaron cerca de 1 millón de sus puestos de empleo y fueron lanzados a la desocupación. Prueba de ello, tenemos pues las innumerables listas. La cuarta lista, hoy vamos a empezar por la quinta lista, para que el Estado les indemnice durante estos 10 últimos años. Recordemos pues, el 28 de diciembre de 1992, el régimen de esa época dictó el decreto número 26093, que instituía la evaluación semestral del personal estatal, disponiendo el cese de los que no aprobaban, incluyéndolos en causal de excedencia. Ese trauma lo tienen todavía los trabajadores y les entendemos por qué no tienen confianza a veces de las políticas o de las leyes que implanta el Congreso de la República. Gracias, presidente. Bien, inicie, congresista Grandes. Gracias, presidente. Todos creo que estamos de acuerdo en favor de una ley que resalta la meritocracia. Todos estamos de acuerdo por la unificación salarial. Quiero decirles, presidente, que en la región Loreto los trabajadores públicos están en huelga, tanto en Iquitos, Churimagua, Requena, Nauta, Contamana, Cabeococha y específicamente todas las 7 provincias de Loreto. Es un proyecto de la ley, presidente, cuestionado por todos los gremios y sindicatos de los trabajadores de todo el país. Cuestionado, señor presidente, por la desconfianza que existe en este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque no se ha socializado bien este proyecto y hacer conocer a todo el país los beneficios de este gran proyecto. Porque es una ley que atenta contra los derechos de los trabajadores ganados por años de servicio. Porque es una ley que atenta contra el derecho a la sindicalización. Porque es una ley que atenta contra el derecho a la huelga, que son derechos constitucionales. Es un proyecto de ley que atenta a la estabilidad de las familias. Por lo tanto, señor presidente, atenta también al futuro del país, porque aquí está también en juego los niños y los adolescentes, los hijos de los trabajadores que tienen que comer, vestirse y estudiar. Este es un proyecto, señor presidente, como le digo, muy cuestionado. Por lo tanto, señor presidente, se tiene que haber hecho, en primer lugar, una socialización adecuada para recibir los aportes de los
de los actores, especialmente de los gremios y los sindicatos de los trabajadores. Segundo, presidente, se debe capacitar a los trabajadores. ¿Cómo someter a una evaluación a los trabajadores si no han sido capacitados previamente? Es igual que mandar a un niño al colegio sin haber estudiado para un examen. De hecho, que va a reprobar. Por lo tanto, aquí, señor presidente, se va a ver realmente quiénes son los congresistas que sí estamos apoyando a los trabajadores y quiénes están en contra de los trabajadores. Por lo tanto, señor presidente, no apoyaré este proyecto de ley mientras que no se cambien los artículos que atropellan los derechos de los trabajadores. Si no es así, señor presidente, que vaya al archivo este proyecto. Muchas gracias. Gracias. Congresista Velázquez Quisquén. Señor presidente, nosotros en el quinquenio pasado creamos Servir, el año 2008. Luego, el Tribunal de Servicio Civil, un tribunal con gente técnica que hasta ahora permanece en esos cargos, en virtud del decreto legislativo 1023. También creamos el Cuerpo de Gerentes Públicos, a través del decreto legislativo 1024. Dimos normas de evaluación y capacitación para el personal del sector público a través del decreto legislativo 1025. Y creamos de manera temporal los contratos CAS como una alternativa a esos contratos por servicios no personales que no le asignaban ningún derecho a los trabajadores. De tal manera, señor presidente, que no se piense que nosotros ahora que estamos en esta orilla no queremos que se modernice la administración pública. La administración pública tiene que ser un vehículo a través del cual el Estado pueda ofrecerle un buen servicio a los 30 millones de ciudadanos. Y creo yo que el problema de esta gran discusión radica en que los que ahora dicen que con esta norma, con este dictamen del Poder Ejecutivo que viene a través de la Comisión de Presupuestos, se acaban los comechados, los que calientan asiento, y se esgrimen 1000 cosas sin fundamento. Eso genera temor en la clase laboral. Fíjense, si el propio dictamen dice que hay 1.300.000 servidores públicos, 1.300.000 servidores públicos, incluyendo a los pensionistas. Cada año se incorporan, lo ha dicho nuestra primera vicepresidenta, cada año se incorporan 42.000 servidores públicos al Estado. Y no es porque sea por proselitismo solamente, sino que el Estado tiene nuevos desafíos. El Perú y el mundo de hoy no puede ser el de hace 30 años. Surgen nuevas instituciones reguladoras y tiene que el Estado ir adecuándose a esos cambios que el mundo impone. Máxime si hemos decidido incorporarnos a una economía global. Entonces, el dictamen del proyecto de ley dice que alcanzaría a 502.135 trabajadores, o sea, casi la tercera parte del 1.300.000 empleados públicos, de los cuales 218.066 son contratos CAS, 198.276 son aquellos trabajadores que están en el régimen del decreto legislativo 276 del año 1984, y 85.796 son del decreto legislativo 728. ¿A qué me quiero referir, señor presidente? Que la gran reforma meritocrática se va a lograr golpeando a los 198.000 del decreto legislativo 276. O sea que si a nosotros a ellos les cercenamos, le limitamos sus derechos, o de la noche a la mañana la administración pública se vuelve más eficiente, se reencuentra con el ciudadano. No me parece. Me parece que la pita se quiere romper por el lado más débil, señor presidente. Y lo digo solamente porque aquí he escuchado a los mismos colegas que el quinquenio pasado se opusieron a la ley de la reforma de la educación, que inclusive cuando en este hemiciclo estábamos aprobando, incorporando el concurso público, el mérito, las remuneraciones diferenciadas de los maestros para que aquellos que mejor se preparan, que mejor rinden, puedan ganar diferenciadamente como pasa en cualquier parte del mundo. Acá los colegas de la bancada nacionalista dijeron no,
Esa ley pretende echar a la calle a los trabajadores. ¿Cuántos años han pasado de la vigencia de esa norma y no se ha echado a un solo profesor a la calle? ¿Y saben por qué? Porque esa norma es diferente de la que ustedes han planteado ahora. Esa norma planteaba como paso previo a una gran reforma de la educación para incorporar el concurso público y el mérito, la capacitación previa, ¿Qué queremos? Decirle al país que sacando estos 198.000 servidores del 276, la administración pública va a cambiar. Esa es una miopía. Y además, con explicaciones que de verdad lamento. Yo le quiero decir, por ejemplo, a mi querido y estimado colega del presidente de la Comisión de Constitución, es que la interpretación de la Constitución no se hace literalmente. Hay un principio de interpretación de unidad de la Constitución. Y yo le quiero decir que el Tribunal Constitucional, en sentencia del 12 de agosto del año 2005, ya definió lo del artículo 28 y el artículo 40 de la Constitución. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional? Dice, en ese sentido, la Constitución reconoce en su artículo 42 el derecho de sindicación de los servidores públicos. Consecuentemente, estas organizaciones sindicales de los servidores públicos serán titulares del derecho a la negociación colectiva. Se la va a hacer llegar esta sentencia. Pero si esto fuera poco, y le voy a conceder una interrupción al presidente de la Comisión de Constitución. El año 2011, ya cuando estaba su presidente, el señor Ollanta Humala, los servidores de Palacio de Gobierno le han ganado un laudo arbitral a Palacio de Gobierno. Y en ese laudo arbitral, los laudistas han establecido que los servidores públicos no solamente tienen derecho a exigir a través de la negociación colectiva condiciones de trabajo, sino mejoras remunerativas, siempre y cuando dentro del marco del equilibrio presupuestal. Tanto es así que este laudo arbitral concluye en sus conclusiones, ¿qué dice? Fíjense lo que dice el presidente de la Comisión de Presupuesto. Resuelve otorgar los siguientes beneficios económicos y condiciones de trabajo. Aumento de remuneraciones a partir del 1 de enero del 2013. A partir del 1 de enero del 2013, en Palacio de Gobierno, en función de un laudo arbitral planteado por el Sindicato de Trabajadores, estos han obtenido una mejora remunerativa. ¿Dónde está? ¿Dónde está que dicen aquellos que interpretan literalmente la Constitución, que dicen el artículo 42 dice que tienen derecho a sindicación y a huelga? ¿Para qué se hace un sindicato? ¿Para hacer fiestas populares? ¿Para qué se hace un sindicato? ¿Para ir de shopping? ¿Se hace un sindicato para qué? Para defender los derechos de los trabajadores. No solamente exigir condiciones de trabajo, sino también incremento de remuneraciones. Fíjense, me he preocupado de leer a laboralistas que no son del ala izquierda, que son liberales y que el Ministerio de Economía siempre les consulta. El doctor Toyama, con quien yo he estudiado en la maestría de la Católica. Él ha sostenido, el doctor Toyama sostiene que sí es posible la negociación colectiva y sí es posible que dentro de ella se pueda establecer incrementos remunerativos. Lo que él plantea, sí, para que no haya desorden en la administración, él plantea que haya una negociación centralizada, que se establezca escalas, a través con el Ministerio de Economía, escalas, topes para que no se puedan perforar los presupuestos de los sectores públicos. Pero eso, señor presidente, resulta de verdad ocioso estar ahorita en una discusión diciendo que a los servidores públicos no les corresponde la negociación colectiva. Me parece absolutamente inconveniente esa discusión, señor presidente, y le voy a alcanzar al presidente de la Comisión de Constitución estos dos documentos que no los tiene, para que vea que ya el Tribunal Constitucional, que ya este laudo, pero además, la cuarta disposición final de la Constitución del Estado, del actual, establece claramente que las normas se interpretan en concordancia con los convenios internacionales de los que el Perú es miembro, se ha suscrito. De tal manera que esta es una discusión. Me pide una interrupción. Congresista Chávez. La doctora Marta Chávez.
Gracias, presidente. Gracias, congresista Velázquez Jequén. Por supuesto que conocemos esa sentencia del Tribunal Constitucional, pero es un resultado de que son miembros del Tribunal Constitucional que no son especialistas en derecho laboral. Y lo que hacen es simplifican el tema y dicen que, como quiera que hay el reconocimiento del derecho de asociación sindical, presupone la negociación colectiva. Y ni siquiera analizan el convenio internacional número 151 de la OIT, que establece exclusivamente la negociación colectiva en el caso de trabajadores públicos para la negociación de condiciones de empleo. La doctrina laboral es muy clara en materia de derechos colectivos de los trabajadores cuando señala que la negociación colectiva puede servir para mejorar remuneraciones o para mejorar condiciones de trabajo. Ese es el problema de que en el Tribunal Constitucional, y ojalá que escojamos gente que tenga idoneidad y que cuando entra una materia que es especializada como el derecho laboral, por lo menos se informe antes de concluir estos temas. Pero además es una sentencia que no es precedente. La segunda interrupción se la concede congresista Velázquez. Adelante, congresista Chávez. El Código Procesal Constitucional establece una diferencia muy clara entre las sentencias ordinarias del Tribunal Constitucional y aquellas que consideran precedente. Precedente que significa que casos similares deben resolverse de igual manera. Exige que la propia sentencia lo diga. En este caso no se trata de una sentencia que sea precedente, pero aunque lo fuera, también el Código Procesal Constitucional autoriza que el Tribunal Constitucional se aparte de un precedente con la sola condición de que fundamente las razones por las cuales se aparta. Por lo tanto, estaríamos ante una decisión del Tribunal Constitucional que no hace mérito a la especialidad, ni a la doctrina, ni a la normatividad constitucional, y que fácilmente puede y debe ser corregida en un posterior análisis que se haga, porque la negociación colectiva en materia de condiciones económicas, claro, el congresista Velázquez Jequén dice dentro del esquema presupuestal, pues el esquema presupuestal es muy claro, muy cierto. Gracias. Para concluir, congresista Velázquez Jequén. Bueno, lo que sí puedo mostrar es esta sentencia que no ha sido, el Tribunal Constitucional no la ha contradicho con una posterior. De tal manera que yo sé la posición que tiene la doctora Marta Chávez, obviamente la respeto, no la comparto. Pero lo que yo no quiero es que se cometan las tropelías que se cometieron en la década del 90 y luego terminemos dando la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, quinta ley de ceses y estar reincorporando a los trabajadores como producto de que tenemos que cumplir con mandatos del Tribunal Constitucional o de los organismos internacionales. Lo que yo sí creo, señor presidente, es que me parece que hay un enfoque muy reducido a plantearle al país una gran reforma del servicio civil solamente menoscabando, limitando derechos de los servidores públicos, especialmente de los 198.000 servidores públicos del decreto legislativo 276. Ya lo ha dicho Mauricio, no es verdad que hay estabilidad absoluta. Lo que sucede es que se confunde las causas graves que están establecidas en el decreto legislativo 276 y su reglamento, el decreto supremo 0590 PCM, en virtud del cual obviamente la Comisión de Procesos Administrativos resultan, quienes conforman esta Comisión de Procesos Administrativos que procesan a los trabajadores que han incurrido falta, resultan siendo jueces y parte. Esa parte instrumental la podemos cambiar, pero lo que no podemos decir es que los trabajadores del decreto legislativo 276 tienen título de propiedad sobre su puesto de trabajo. Sí hay faltas graves. Lamentablemente el procedimiento no es el adecuado. Presidente, me pide el congresista Omar Chejade una interrupción con mucho gusto. Si no ya otorgó las dos. Seguramente el congresista Portugal, que es el siguiente orador, le otorgará. De mi próxima interrupción le doy la interrupción al congresista Chejade. Ya. Presidente, entonces aquí se tiene que definir claramente que de repente los que se pueden, estableciendo un nuevo régimen laboral dentro de los que ya hay, el 276, el 728, el fondo gerencial, el régimen laboral de los trabajadores médicos, de las enfermeras, de las policías, de los organismos reguladores.
me parece que creo que tiene que haber una línea orientadora de principios, de derechos y de procesos. Me parece absolutamente conveniente. Pero sí creo que la forma como hoy día, y bien lo ha dicho Mauricio Müller, como lo ha presentado la bancada oficialista, que hace escasamente 2 años enarbolaban y se envolvían en las banderas de los derechos de los trabajadores, ahora vienen a decir que son ociosos, calentacientos, que con esto se moderniza la administración pública. Me parece que eso no es conveniente. Y además, cuando muchos de estos beneficios están condicionados a la reglamentación. Hace poco acabo de escuchar ya, de ver cómo se está haciendo la reglamentación, por ejemplo, de la ley de los trabajadores con discapacidad. Se pretende naturalizar los efectos de esa norma, de tal manera que todo aquello que pretenda garantizar derechos que en el tiempo han obtenido los trabajadores hay que consagrarlos en la norma. Y creo yo, señor presidente, que tienen que haber propuestas más audaces para poder resolver el tema de estos trabajadores que son los patitos feos, los que menos ganan, los que menos derechos tienen. Para la SUNAT, claro, como está la familia, la jefa de la familia de la pareja presidencial, ahí sí la SUNAT le damos un régimen laboral especial, ganan 21 sueldos. Ahí sí hay que darle un estatuto especial a los organismos reguladores, a algunas instituciones públicas. Entonces, yo creo, señor presidente, que este es un tema que tenemos que tratarlo con profundidad. Si el presidente de la Comisión de Presupuesto, que de buena fe pero indebidamente se ha irrogado la facultad de dictaminar un proyecto de esta naturaleza, ¿qué ha debido hacerlo? La Comisión de Descentralización. El presidente de la Comisión de Descentralización, en mi caso, si yo hubiera renunciado al cargo de presidente de la Comisión de Descentralización si me hubieran usurpado una función de esta naturaleza, porque a él le correspondía ser la segunda comisión dictaminadora, no la Comisión de Presupuesto. Pero bueno, cada uno es dueño de sus actos. Pero, señor, tienen que reunirse con el presidente de la Comisión de Trabajo para integrar un texto que apunte a seguir en el camino de mejorar el servicio civil. Estamos claros que necesitamos un mejor servicio civil, pero la percepción que se da de este debate, porque los trabajadores no han leído esas casi 500 folios del dictamen de la Comisión de Presupuesto que lo han hecho en el Ministerio de Economía, los trabajadores, la percepción que tienen, la sorpresa, que aquellos que lo defendían hace 2 años hoy día dicen que son ociosos, que son calentasientos, y obviamente tienen el temor de que le van a recortar sus derechos. De tal manera que hay que hilar y hay que estructurar bien una propuesta de un nuevo régimen de servicio civil que apunte a seguir mejorando este conjunto de normas que hemos dado nosotros sin afectar a estos modestos trabajadores. La percepción general, señor presidente, es que los que ganan menos, los que tienen menos derechos, los que perciben asignaciones en vez de compensaciones por Navidad, por fiestas patrias, son aquellos que supuestamente serían el gran obstáculo para hacer la reforma en el servicio civil. No me parece, señor presidente. Yo creo que sí podemos apuntar a un proceso de capacitación de esos trabajadores, de incorporarlos a los nuevos conceptos, a las nuevas ideas que hay sobre el servicio público, y luego de ahí, en el camino, ir mejorando sus ingresos y ir, si alguna duda cabe sobre el tema de la estabilidad laboral, ir precisando las causales de falta grave y mejorando las instituciones que se encarguen de llevar adelante los procesos administrativos para que aquellos que cometen faltas graves no puedan quedar en la impunidad o no puedan ser separados de su centro de trabajo. Gracias, presidente. Gracias, congresista Velázquez-Ken. Tiene la palabra el congresista Portugal. Gracias, presidente. El congresista Omar Chejade me pide una interrupción. Al congresista Chejade. Gracias, señor presidente. Bueno, mi amigo el congresista Jair Velázquez ha señalado que le habríamos dicho calientacientos a los trabajadores, y no es cierto, se ha explicado simplemente la doctrina sobre la eficiencia y llegar a la alta excelencia. En todo caso, quien le dijo conmechados a los trabajadores fue el gobierno del doctor García Pérez, y eso creo que es un hecho que está en la historia. Y hablando de historia, señor presidente, se ha hecho también alusión, y esto simplemente como una afirmación, simplemente... Presidente, estoy en uso de la intervención, en todo caso, después puede hablar, ¿no? Y en todo caso, señor presidente, un poco de orden. Presidente, y en todo caso, haciendo alusión, señor presidente, no puedo hablar, fíjese.
Presidente, y en todo caso... Presidente, Congresista Mulder, ¿le puedo otorgar la palabra por alusión? Un momento. Presidente, para terminar, y en todo caso, el congresista Velázquez, al quien le tengo mucho aprecio, ha señalado efectivamente... Tiene el tiempo donde la retirará, señor Mulder. Si no, procederemos de acuerdo al reglamento. Presidente, en todo caso... Presidente, en todo caso lo que quiero decir es que el congresista Velázquez señaló en su momento que hubo un sindicato de los trabajadores... Le han pedido el retiro de la palabra, González. Bueno, me dicen que el 27 de julio del 2007 el doctor García Pérez señaló esa frase. No estoy insultando absolutamente a nadie, simplemente lo que dijo y queda: Alan García, los maestros son comechados. Exactamente 11 de julio del año 2007. Acá está. Punto. No retiro nada. Pero, presidente, esa no era parte de la intervención que quería hacer. Si me dejan hablar... Terminó su tiempo, congresista. Congresista Portugal, puede continuar. Me pide la segunda interrupción con el mayor gusto al congresista Omar Checade. La segunda interrupción, segunda y última. Presidente, bueno, y otro tema que quería hablar, que no era la parte de mi intervención ni mi interrupción, era lo que dijo mi querido amigo Jair Velázquez, en el sentido que hubo un sindicato de trabajadores, o existe un sindicato de trabajadores que ganó un laudo en Palacio de Gobierno. Hay que recordar que ese sindicato de trabajadores fue creado el 26 de julio del año 2011, fomentado por el doctor García Pérez. Es decir, 2 días antes que concluyera su gestión, le deja como herencia al presidente Ollanta ese sindicato de trabajadores de Palacio de Gobierno. Eso es todo lo que quería decir, presidente. Gracias. Por alusión, congresista Velázquez. Qué pena que nuestro amigo Omar Checade ahora resulta que contradictoriamente sostiene que el expresidente García le ha dicho a los servidores públicos comechados, y ahora reconoce que el presidente ha promovido la constitución de un sindicato. El laudo se ha resuelto el año 2011, cuando ustedes han estado gobernando. Entonces, ahí hay una contradicción, y yo creo, como repito, señor presidente, nosotros estamos de acuerdo con que haya una reforma en el servicio civil. Lo que sí, creo que la forma como se ha presentado, tan torpe, tan burda, sin argumento, y cuestionando a los trabajadores, básicamente del decreto legislativo 276, es lo que hace imposible que nosotros podamos apoyar una propuesta de esa naturaleza, señor presidente, dejando todo librado a que el Ministerio de Economía puede determinar qué beneficios se van a dar o qué beneficios no se van a dar. De tal manera que, señor presidente, que quede muy claro de que ahí hay una abierta contradicción del congresista que me ha precedido con el uso de la... Gracias. Puede iniciar, congresista Portugal. Presidente, si usted lo permite, me pide una interrupción el congresista. Ya otorgó las Castañeda. 2 interrupciones. Bien, presidente. Presidente, lo que se haga en la administración pública se va a hacer siempre en beneficio del pueblo, del país, porque el país necesita eficiencia, eficacia en todos los actos administrativos, porque ellos representan actos en favor del Estado, que está compuesto por todos los peruanos. Desde que hemos iniciado este debate, todos se han pronunciado conforme piensan, y es respetable. Lo que sucede es que hasta ahora estamos escuchando a aquel que no es gobierno
le echa la culpa al que es gobierno, y el que es gobierno le echa al anterior la culpa. Yo creo, presidente, que todo es evolutivo, dinámico, y efectivamente el país necesita de reformas que modernicen la gestión. Y cuando hablamos de reformas que modernicen la gestión, también estamos hablando de este proyecto de ley que se debate hoy en el Congreso de la República. Y estamos de acuerdo con que se haga una reforma realmente cierta, verdadera, que no conculque derechos de los trabajadores. Por ejemplo, se habla de la meritocracia. Hasta ahora, señor presidente, vemos cargos en todos los estamentos y los niveles de gobierno que son ocupados por personas que tienen decisión ejecutiva, y también hay cargos de confianza. La pregunta sería, ¿llegan a esos cargos por meritocracia? La meritocracia no solamente debe ser para los que están en cargos por debajo de los gerentes o por debajo de los funcionarios de confianza. Meritocracia debe ser para todos en general. Y dicho sea de paso, señor presidente, creo que debía haber mayor responsabilidad a aquellos funcionarios que infringen la Constitución, infringen normas, infringen el presupuesto y no pasa nada. Cosa contraria sucede con cualquier otro servidor público. Por eso que creo que las comisiones pertinentes deben recoger algunas incorporaciones. Por ejemplo, que la meritocracia sea aplicada en todos los cargos y en todos los niveles de la administración pública. Y aquellos que tienen capacidad decisoria, aquellos que son de confianza e infringen la Constitución, normas generales, reglamentarias y especialmente el presupuesto de la República, deben tener como castigo un cese automático por incumplir precisamente la Constitución y demás normas pertinentes. Hay otra cosa, señor presidente. Hace muchos años ya que se ha prohibido el ingreso a la administración pública. Sin embargo, hay antecedentes que se han incorporado miles y ahora se les quiere prácticamente desconocer derechos adquiridos que creo también se debe recoger para no solamente contentar a los servidores públicos que están ya prácticamente haciendo reclamos, inclusive con movilizaciones, sino para respetarles y decirles que una reforma real en la situación laboral está contemplando y respetando, por ejemplo, los derechos adquiridos. Señor presidente, de ninguna manera podemos pensar que esta reforma laboral va a ser para suprimir cargos, para restar la empleocracia nacional. Yo creo que más bien se debe garantizar que todo servidor que tiene que llevar el pan con el esfuerzo de su trabajo, debe garantizárseles su estabilidad laboral. Y hablando de estabilidad laboral, también debe respetarse respecto de lo que es el derecho a sindicalización y a los convenios colectivos. Señor presidente,